Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestro curso. Vamos a hablar un poco de lo del derecho de trabajo. Ya lo habíamos hablado en otras oportunidades, que hoy no será la excepción. Hablábamos de que el trabajo genera una serie de derechos y obligaciones de las partes, ya sea el empleador o el empleado, patrón o trabajador, que son las que precisamente motivan una regulación legal, ¿sí? El trabajo es toda actividad que significa un desgaste desarrollado que va a tener usted, trabajador, y que va a ser remunerado con un salario. Desde el aspecto religioso teológico no se nos presenta el trabajo como un castigo, sino, sino como una forma en que el hombre, o se ve más bien, eh, como un castigo al momento en que Dios impone al hombre eh, ese trabajo por haber violado las reglas del Edén, ¿sí? Es un estigma bíblico donde fundamentalmente podemos apreciar que debemos ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Si ese es desde el aspecto religioso o teológico. La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 101 establece que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. Sí, el decreto que establece este Código de Trabajo guatemalteco es el 1440. Recuerden eso, el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social, ¿sí? En el artículo 1 podemos establecer que este código regula los derechos y las obligaciones tanto de patronos y trabajadores con ocasión de trabajo, crea instituciones para resolver conflictos. Todo lo relacionado al aspecto laboral lo vamos a encontrar en el Código de Trabajo, ¿sí? Este código va a regular todo lo relacionado tanto en empleador, patrón o empleado o trabajador, ¿sí? 1441 es el decreto. Y hay varios tratadistas que definen el derecho de trabajo. Por ejemplo, el tratadista Guillermo Canavelas lo define como aquel que tiene por contenido principal regular las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores. Si ustedes se dan cuenta o se han dado cuenta, la palabra empresario, patrón, empleador es un sinónimo. Para algunos significa o emplean, por ejemplo, Canavelas empresario, yo empleo patrono y así sucesivamente todos los estudios de derecho van a emplear conforme ellos crean oportuno y pertinente. Para Trueba Urbina es el conjunto de principios, normas e instituciones que dignifican y tienen a reivindicar todo lo que viven de esfuerzos materiales. Entonces ustedes se ven que es la regulación en ambos conceptos que va a tener el patrono y el trabajador en relación a esa situación jurídica laboral que ellos van a hacer. Para el maestro Carlos Acarchot es el conjunto de principios, normas e instituciones jurídicas que tienen por objeto regular las relaciones entre el patrono y el trabajador derivados de una actividad laboral prestada en condición de subordinación. La subordinación es que yo voy a tener un jefe o yo le voy a cumplir a alguien más determinada situación de la que esté haciendo. Y dependencia y a cambio se nos va a retribuir económicamente. Esa retribución se le llama salario, ¿sí? Entonces podemos definir y podemos determinar que, como toda la definición del derecho, es una parte de la ciencia del derecho, que estudia principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas jurídicas, que van a regular la relación entre el patrono y el trabajo. Esa es la definición que ustedes tienen que manejar. Ahora bien, entremos un poco más a lo que en sí vamos a ver en el transcurso de esta unidad más a fondo. Ahorita va a ser global para que ustedes tengan un concepto, un conocimiento de lo que vamos a tratar. Ya. Entonces, volviendo, ¿por qué es importante atender lo que los estudiosos del derecho dicen o ellos piensan de lo que es el derecho de trabajo? Pues lógicamente tenemos que atender que como estudiosos del derecho, que son ustedes, que soy yo, porque con ellos
tenemos que escudriñar y entender para qué surge el derecho de trabajo, por qué surge el derecho de trabajo, para quiénes va, para quiénes no va, etc. Entonces, atendiendo a lo que dice el maestro Carlos Acalchot y atendiendo al propio criterio que nosotros podamos desarrollar, tenemos que entender que el conjunto de principios, normas e instituciones jurídicas va a ser la base legal que va a tener la regulación de una relación entre patrono y trabajador. Si yo no tengo un patrono, no va a existir una relación de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a haber una subordinación, no va a haber un requerimiento del salario o del pago por el tiempo, la inversión de tiempo, la inversión de mi materia prima, que va a ser en este caso, hablemos de una empresa de una panificadora, ¿sí? Ahí el empleador o el patrono o el empresario le va a decir a usted, mire José, usted tiene que descargar la harina, tiene que descargar azúcar, tiene que descargar cualquier cosa y tiene que ubicarlo en la bodega del fondo. Entonces ahí yo, José, empleado, voy a utilizar mi materia prima, que va a ser la fuerza con la que yo realice el trabajo, voy a cargar esas arrobas, bolsas, costales, lo que sea, y lo voy a trasladar a donde me indicaron. Entonces ahí hay una relación entre el patrono, que es mi jefe, y el trabajador, ¿sí? Pero si no existe una relación entre ambos, no podría existir el derecho de trabajo. Ahora bien, yo presto o estoy en el servicio de esa labor, de ese trabajo, entonces, ¿qué es lo que yo espero? No lo voy a hacer de gratis. Entonces, lo que yo espero es que se me retribuya económicamente. Y a eso es como comúnmente lo conocemos, o tal vez muchos no lo han escuchado, es el salario. Cuando usted llega a pedir trabajo a una empresa, a una tienda, o a donde vaya usted lo primero que dice es cuánto es el salario que voy a devengar, ¿verdad? Y es lógico. ¿Por qué? Porque va a haber una relación, va a haber un desgaste, va a haber una subordinación, va a haber una dependencia que yo voy a tener hacia alguien más, en este caso mi patrono, y él me tiene que remunerar económicamente una retribución y a eso le vamos a llamar salario. Más adelante vamos a ver el salario, cuántas denominaciones tiene, cuántas definiciones tiene, para que ustedes puedan ampliar su conocimiento y puedan atender en determinado momento, en determinada situación, ustedes sepan y puedan entender lo que significan las palabras. Entonces, entendiendo lo anterior, es que definimos que todo el derecho en sus diferentes etapas, en sus diferentes denominaciones, derecho constitucional, derecho laboral, derecho de trabajo laboral, derecho procesal penal, derecho constitucional, derecho mercantil, derecho civil, son parte de la ciencia del derecho común, ¿sí? Entonces, atendiendo a lo anterior, podemos nosotros crear un concepto y como lo hemos hablado en otras oportunidades, tenemos que tener claro que siendo una parte de la ciencia del derecho, ya sea la denominación que estemos viendo, que estemos trabajando, estudia o va a estudiar los principios. ¿Sí? Cada derecho de trabajo, mercantil, civil, constitucional, tiene principios que lo rigen. ¿Por qué fue creado? ¿Para qué fue creado? ¿Para quiénes fue creado? Entonces, esos son los principios. Las teorías, por ejemplo, la teoría que tiene el maestro Carlos Acalchot es que es un conjunto de principios, normas e instituciones jurídicas que tienen por objeto regular la relación entre patrón y trabajador, derivados de la actividad laboral, prestada en condiciones de subordinación y dependencia a cambio de una retribución. Esa es la teoría de él. Y las doctrinas, pues las doctrinas las vamos a encontrar en todos los libros, en todos los documentos donde nosotros encontremos derecho, en este caso derecho a trabajo. Esa va a ser la doctrina, de dónde vamos a nosotros a ampliar nuestro conocimiento, de qué fuente lo vamos a hacer. Y las instituciones y normas jurídicas, pues las instituciones, por ejemplo, podríamos hablar y establecer la Inspección General de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y todas sus dependencias, ¿sí? Las normas jurídicas, pues va a ser el Código de Trabajo en todo su articulado. Ahí van a estar contenidas las normas jurídicas que van a regular
la relación entre patrón y trabajador y va a ser el decreto 1440. ¿Sí? Entonces, entrando en materia, el contrato de trabajo, podemos establecer o definir un contrato como una forma o una manifestación de una voluntad o de las voluntades cuando una persona se obliga a prestar servicios en relación de dependencia a otra, ¿sí? Ya sea durante un periodo determinado, un periodo indeterminado, en forma permanente, transitoriamente, no por mucho tiempo, o accidentalmente a cambio de salario. Si ustedes se dan cuenta, todo contrato de trabajo lo que persigue es un salario. Va a ser ese acuerdo de voluntades muchas veces que voy a tener con mi patrono y que él me va a decir, bueno, vas a trabajar de 7 a 1 y de 2 a 6. Yo acepto y me va a decir mi patrón, usted va a ganar 2.990 quetzales, que por ahí está el salario mínimo. Y yo acepto. Entonces ahí hay un acuerdo de voluntades, hay una aceptación a lo que él me está diciendo, a lo que él me está proponiendo y yo lo estoy aceptando. Entonces esa es la definición que yo quiero que ustedes aprendan. Que ahora contrato de trabajo, cuando una persona se obliga a otra a prestar servicios en relación de dependencia, ya sea cuál sea el trabajo que usted vaya a realizar. Lo que va a cambiar va a ser el tiempo, si va a ser determinado, va a ser indeterminado, va a ser en forma permanente, va a ser en forma transitoria o accidentalmente a cambio de una remuneración económica que hablábamos, que es el salario. Ahora bien, en el derecho de trabajo, como en toda la ciencia del derecho, vamos a encontrar elementos, ¿sí? Aquí yo les pongo algunos de ellos. Y es la capacidad. Pues la capacidad no es más que la aptitud que se tiene para asumir relaciones jurídicas determinadas, sea para contraer derechos y obligaciones, y estas pueden ser de goce o de servicio. Aquí pongan mucha atención, ¿sí? La capacidad no es más que la aptitud que se tiene para asumir relaciones jurídicas, ¿sí? En este caso, recuerden que estamos hablando de derecho de trabajo. Entonces, la relación jurídica va a ser entre patrono y trabajador. ¿Para qué? Para contraer derechos y obligaciones. Mis derechos, uno de ellos, el principal, es que yo tengo el derecho de recibir una remuneración por el trabajo que estoy prestando. Y la obligación, cumplir con ese trabajo de la mejor manera, cumplir con el horario, cumplir con el requerimiento que yo acepté voluntariamente. Esa es la capacidad, así sencillamente. Y la capacidad se divide en dos. Se divide en capacidad de goce o de ejercicio. ¿Cuál es la capacidad de goce? Constituye los beneficios o derechos que la persona puede o pueda recibir y que puede ser desde la concepción, desde que está en el estómago de su mamá, desde el nacimiento, en condiciones de viabilidad, ¿sí? Más adelante, los que van a estudiar la carrera de Derecho, pues van a conocer cuándo es una persona interdicta y toda esa situación, para que ustedes tengan una idea. Condiciones de viabilidad es que el niño nazca con sus facultades mentales al 100%. Esa es la viabilidad, o sea, que él pueda vivir de una manera sana. Si es así, entonces la capacidad de goce la adquiere desde que está en la barriga de su mamá. Si no es así, pues ustedes van a ver esa figura que es la interdicción y cómo es que se representa. ¿Y cuál es la capacidad de ejercicio? Pues la capacidad de ejercicio es el sinónimo de aptitud de obligarse y de ello se deriva que pueda ser relativa. Por ejemplo, un menor de 14 años sin tener la edad plena, escuchen bien, plena, es permisible a contraer o ejercitar ciertos derechos. Hay muchas personas que ustedes lo van a ver, lo vamos a ver más adelante en el Código de Trabajo, porque es que hay personas menores de edad que pueden trabajar, ¿sí? Tienen una serie de requisitos que ya vamos a ver. Entonces, la capacidad de ejercicio es esa aptitud que tengo de obligarme y que puede ser relativa, que sin tener la mayoría de edad yo puedo ejercitar o puedo controlar ciertos derechos. ¿Cuál es la capacidad absoluta? Pues la capacidad absoluta sí se requiere tener la mayoría de edad. En Guatemala la mayoría de edad
son 18 años para poder optar y poder tener o poder ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Sí? Entonces son 3, bueno, son 4. La capacidad en sí es la aptitud que tengo para asumir relación jurídica, para contraer derechos y obligaciones. Esta capacidad puede ser de goce y puede ser de ejercicio. La capacidad de goce son los beneficios y derechos que la persona puede recibir desde el vientre de su mamá, siempre y cuando tenga condiciones de viabilidad, el niño, bebé, niña esté sano, ¿sí? Sano en sus facultades mentales. Capacidad de ejercicio, es la aptitud de obligarse, y de ello se deriva que puede ser relativa. ¿Por qué relativa? Porque aunque yo no tenga la mayoría de edad, 18 años, yo puedo optar o puedo ejercitar o puedo contraer ciertos derechos. Ahora bien, la capacidad absoluta, aquí sí se requiere ser mayor de edad, se requiere tener la edad establecida, 18 años, para ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Y cuáles son las clases de contrato? Pues las clases de contrato las podemos tener de 3 formas. Por tiempo indefinido, indefinido o indeterminado, o así. O sea, cuando las partes al celebrar el contrato, ya sea verbal, que a usted le dicen, mire, va a trabajar de 7 a 1, de 2 a 6, tiene una hora de almuerzo, su salario es 2.990, o escrito, usted le dan su contrato donde le van a poner las estipulaciones, sus derechos, sus obligaciones, a qué hora entra, a qué hora sale, su hora de almuerzo, su salario, su bonificación, etcétera. Pero acá no se le pone un límite a la relación laboral, por eso es indefinido o indeterminado, ¿sí? Esto, es decir, no fija su terminación, no concluye su contrato, ¿sí? El Código de Trabajo establece en el artículo 26, 81, 82 de este cuerpo legal que una vez superado el tiempo de prueba, que son 2 meses, ¿sí? Esta relación, si a usted no le dicen, mire, usted va a trabajar de enero a octubre, si a usted no se lo dicen, pasan los 2 meses, automáticamente su contrato es por tiempo indefinido o indeterminado, o sea, no hay tiempo, ¿sí? Ahora bien, ¿va a ser a plazo fijo o determinado? Pues obviamente, el título lo dice, plazo fijo o determinado, o sea, las partes van a determinar o el patrono va a determinar que usted va a trabajar de enero a octubre y el 31 de octubre finaliza su contrato. Aquí las partes sí fijan el tiempo para finalizar el contrato. En la actualidad o en estos tiempos es el más utilizado, ¿verdad? Porque pongan, trabajan de enero a octubre, noviembre y diciembre, ya no trabajan y los vuelven a llamar en enero. Entonces, este es un contrato a plazo fijo o determinado. Entonces, ustedes tienen que tener la visión clara de cuándo va a ser indefinido o indeterminado, cuándo va a ser fijo o determinado. Indefinido o indeterminado, hablábamos que va a ser cuando ya sea verbal o por escrito, no fijemos una fecha, pagan los 2 meses de prueba que tengo, automáticamente se vuelve indefinido o indeterminado. No le pueden decir a usted el 31 de octubre, mire, su contrato termina acá, porque entonces eso se traduce o se convierte en un despido indirecto injustificado. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Y el tercero es por obra determinada, cuando las partes sin fijar plazo para ejecución de la obra celebran contrato para la realización de la obra misma, es decir, la conclusión de la obra determinada, la finalización del contrato. Acá, básicamente, podemos hablar de los maestros de obra, ¿sí? Usted hace el contrato y usted le dice, bueno, mire, vamos a terminar en 6 meses. Pero usted es maestro de obra, usted pone a sus trabajadores rápidamente a hacer la casa, hablemos de una casa. Entonces acá no se toma en cuenta. Acá se toma en cuenta el resultado de la obra y no del tiempo empleado para la misma, ¿sí? Entonces acá, ¿qué sucede? Que si usted hace un contrato por 6 meses y lo termina en 3, le tienen que pagar los 6 meses, ¿sí? Por eso acá es por obra determinada. Cuando las partes, sin fijar el plazo,
O sea, usted no le va a decir a su patrono o a la persona con la que va a contraer una relación jurídica, mire, en 6 meses terminamos. Usted termina en 3, pues lógicamente esos 3 meses se les tienen que pagar. Por eso es por obra determinada. Se toma en cuenta el resultado de la obra y no en el tiempo empleado en la misma, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y la próxima semana necesito que ustedes me investiguen lo que es el salario, ¿sí? Búsquenme unas 5 definiciones de lo que es el salario y aparte de esas 5 definiciones me van a hacer una propia de ustedes. ¿Qué es lo que creen que es el salario? Ya hablábamos que es la retribución que va a tener una persona por emplear su fuerza de trabajo, por emplear su cuerpo, por emplear lo que vaya a utilizar para la realización del mismo. Entonces usted me va a decir que es un salario. Necesito 5 definiciones más suya. Y también necesito que me investiguen cuál es el salario mínimo de Guatemala en este año. Entonces, pásenla bien, compañeros. En un momento les voy a estar mandando el link de la clase de hoy, 11 de septiembre del año 2021. Que la pasen bien.